Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 18 horas y 45 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 30 de octubre de 2015. Voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene. Comenzamos el mes de noviembre, del 2 al 6 del mismo mes. Comenzaremos el domingo por la noche, día 1, y avanzaremos hasta el día 6. Datos macroeconómicos muy importantes, los que vamos a tener datos y eventos macro muy importantes que los veremos detallados dentro de un poquito en el calendario macroeconómico. Bueno, es viernes, faltan más de 3 horas para que cierre el mercado y como vemos en la imagen, la cotización del euro dólar está buscando el mismo nivel para dormir que donde se quedó la semana pasada. Recordemos que la semana pasada se nos quedó en este refugio histórico del 1.1026 a dormir ahí todo el fin de semana y si este ratito que queda, más de 3 horas como comentamos, pues si en este ratito no tenemos fluctuaciones importantes, lo lógico y lo normal es que se nos quede ya merodeando, buscando de nuevo el mismo refugio para dormir tranquilamente el fin de semana hasta que arranque el mercado el domingo por la noche. Vamos al calendario macroeconómico, vamos a ver los datos y eventos que nos encontraremos la semana que viene en el mercado. En la jornada de lunes tan solo destacamos un dato macro, 8.15 GMT, todo en horario GMT, lo que vamos a detallar, las ventas minoristas del mes de septiembre desde Suiza. El martes, en sesión asiática, arrancamos con la decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano a las 3:30. Muy atentos a los cruces con el dólar australiano. Tenemos agendada también una conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en sesión americana a las 19:00. En la jornada del miércoles tenemos reunión del Banco Central Europeo de la política monetaria sin decisión de tipos de interés. En la jornada del miércoles también tenemos a las 21:45 un discurso de Glenn Stevens, gobernador del Banco de la Reserva Australiana. En la jornada del jueves, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés a las 11:00. Y un ratito antes, a las 9:30, tendremos el informe de inflación del Banco de Inglaterra. Atentos a los cruces con la libra esterlina en la jornada del jueves porque seguramente muestren volatilidades extremas en el corto plazo. De la jornada del jueves, ningún dato macro importante a destacar. El viernes nos despertaremos en sesión asiática con un discurso del señor Kuroda, gobernador del Banco Central japonés, y el plato fuerte nos llegará ya en horarios de apertura americana con los datos de empleo de Estados Unidos pertenecientes al mes de octubre, 13:30 GMT, y en el mismo horario también tendremos los datos de empleo desde Canadá, pertenecientes a el mes de octubre también. Como ven, un calendario macroeconómico muy nutrido para la semana que viene y como siempre será nuestra guía para las negociaciones intradiarias y las negociaciones intrasemanales. Bueno, terminamos una semana donde tuvimos un evento educativo en nuestra página web, en la sección de vídeos educativos. Ustedes ya pueden disfrutar del vídeo dedicado a las divergencias, una herramienta que siempre nos es útil para encontrar oportunidades de negocio, para encontrar oportunidades de entrada al mercado. Bueno, pues este es el vídeo número 50 ya de Forex Índices a lo largo de estos años y bueno, pueden disfrutar de él de forma gratuita, por supuesto, como siempre. También en nuestra página web, pues bueno, tienen los servicios gratuitos de análisis diario, la previsión semanal que estamos realizando en estos momentos, la sala de negocio, que pueden disfrutar también de ella gratuitamente a partir de las 7:30 GMT hasta las 13:00 GMT. Si necesitan planes de negocio, planes de enseñanza, bien estructurados, personalizados y acoplados a su perfil, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de la página web. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos directamente a los gráficos, vamos a hacer la lectura de la cotización del euro dólar. Como siempre, en primer lugar sacamos el par más
operado en el mercado de divisas y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental esta semana que estamos a punto de terminar. Deben de tener en cuenta que hoy, viernes 30 de octubre, no solamente tenemos cierre semanal, sino que además también tenemos cierre mensual para ver los aspectos técnicos que nos dejan tanto la temporalidad semanal como la temporalidad mensual. Como comentábamos hace un poquito, la cotización del euro-dólar lo único que busca ya, si no lo impide, en las 3 horas que quedan de negociación, es buscar el refugio por segunda semana consecutiva del 1.1026, que será clave y determinante el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Hacemos la lectura de lo que ha sucedido durante toda esta semana. Recordemos que la semana pasada quedó atrapada la cotización en este refugio histórico. Desde el principio de semana intentó repuntar la cotización. Como vemos, encontró apoyo en todo momento. En los primeros compases de semana, durante los primeros días de negociación, siempre le sirvió de apoyo el refugio, pero como vemos, el impulso alcista que encontró el día 28, miércoles, le llevó a chocar con la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde mediados del mes de abril del presente año y que fue quebrada la semana pasada. Atentos al detalle porque este rechazo en firme nos estaría detallando una confirmación potente del quiebre de la directriz alcista de mediano plazo, desde un punto de vista técnico. Como siempre, los aspectos macroeconómicos y fundamentales tendrán la última palabra y si remonta esta directriz y sobre todo la congestión de mediano del 1.1135, hablaríamos de recuperaciones potentes para la semana que viene en la cotización del euro-dólar. En la decisión de tipos de la Fed, el miércoles en sesión americana, como vemos, presión bajista muy potente para la cotización del euro-dólar llevó directamente a chocar con un nivel de corto en el 1.0891. Se quedó un par de puntitos por encima, respeto fiel de este nivel de corto que la semana que viene también jugará un papel importante en caso de que lo ataque. Como vemos, la cotización va a terminar sin ganancias ni pérdidas en términos intrasemanales, puesto que está en los mismos niveles de apertura, como vemos en la apertura del domingo, día 25 por la noche, en la zona del 1.10, en el 1.1007, exactamente tuvimos el arranque semanal, como vemos, cotiza justo, exacto, en ese mismo nivel. Indecisión desde un punto de vista técnico por parte de los inversores, aparte de los movimientos que ha tenido oscilaciones importantes desde la zona del 1.11 hasta por debajo del 1.09, más de 200 puntitos de recorrido de máximo a mínimo intrasemanal, recorridos que nos han proporcionado unas oportunidades de negocio realmente excepcionales para la negociación intradiaria. Desde su punto de apertura mensual, la cotización, recordemos que arrancó el día 1 de octubre en el nivel del 1.1170, va a terminar este mes de octubre con unas pérdidas mínimas de un 1,47%, pérdidas mínimas en términos intramensuales. Bien, acabamos la lectura de la cotización y nos trasladamos, como siempre, a temporalidades superiores, temporalidades trimestrales, en primer lugar, para ver la sangre más potente del mercado, las corrientes generales que siempre nos ayudan a tomar decisiones después en temporalidades más pequeñas. Observamos cómo la cotización del par va a terminar este mes de octubre con unos retrocesos de un 1,5 aproximadamente, es decir, el cuarto trimestre del presente año de momento se muestra en negativo, como podemos apreciar en la imagen. Recordemos que el 1,0609 es la pieza de momento infranqueable en este año 2015. Durante dos trimestres consecutivos, el primero y el segundo, ha ejercido fuerza de soporte y mientras no derribe esta pieza, las presiones bajistas de largos y muy largos plazos están totalmente vetadas. En caso de partirla muy cerquita ya, nos aparece la directriz de larguísimo plazo, directriz que nos viene de 30 años atrás prácticamente, cuando el euro no existía, pero está referenciado con el marco alemán y sirve perfectamente para referenciarnos desde un punto de vista técnico. Nos pasa sobre la paridad 1 a 1. Para que llegue a la paridad 1 a 1 tiene que darle permiso el 1,0609, mientras no se lo dé, nada que pensar,
con esa paridad 1-1. Por la parte de arriba, la pieza histórica más importante, en temporalidad trimestral nos queda ya alejada en el 1,1853, como vemos, a más de 800 puntos de la situación actual. En la jornada del jueves tuvimos los datos de previsión del PIB desde Estados Unidos, unos datos prácticamente mixtos, el interanual un poquito por debajo de lo esperado y la cotización del euro dólar realmente no reaccionó a estos datos del PIB. Y en la jornada del viernes tuvimos datos de IPC y datos de empleo desde la zona euro. La tasa de desempleo de la zona euro ha quedado 2 décimas por debajo de lo esperado, un buen dato que no esperaban los inversores, del 11% ha quedado en el 10,8%. Un excelente dato, y el IPC también una decimilla por encima de lo esperado, del 0,9 al 1%, un buen dato también que se ha sentido sobre todo en sesión europea y los primeros compases de sesión americana, llevando al euro dólar otra vez cercano a la barrera del 1,11 para después retroceder y recoger beneficios de corto plazo hasta el 1,10 que cotiza en estos momentos. En temporalidad mensual, el detalle técnico más importante sigue siendo que desde el mes de enero, desde el primer movimiento bajista que tuvo la cotización el mes de enero, sigue totalmente enrangada la cotización por la parte de arriba. La congestión de largo plazo en el 1,1635 le cierra el paso y por la parte de abajo se lo cierra el 1,0609, nivel que ya hemos detallado anteriormente en temporalidad trimestral. De un gráfico de temporalidad mensual, únicamente destacar cómo este mes de octubre va a acabar en negativo con esos retrocesos de un 1,5%, prácticamente retrocesos mínimos teniendo en cuenta los 30 días de negociación. Le echamos un vistazo también en temporalidad semanal. La cotización en temporalidad semanal, como podemos ver en la imagen, en las últimas semanas, prácticamente desde la última semana del mes de agosto, lo único que hace es por la parte de arriba probar el 1,1326 y por la parte de abajo el 1,1226. En esta franja, el 1,1026, perdón, en esta franja de 300 puntos se debate la cotización del euro dólar en secuencias de medianos largos. La semana pasada nos cerró sobre este refugio y esta semana, si no le impide este ratito que queda para que cierre el mercado, pues también nos va a cerrar sobre el mismo refugio, que será vital en el arranque de la próxima semana. Bien, temporalidad diaria, el detalle más importante que nos deja esta semana es la directriz alcista de mediano plazo, como vemos desde mediados del mes de abril, con su punto de configuración el día 20 de julio del presente año, testeada ya, como vemos, a principios del mes de agosto y partida el día 22 de octubre. Como vemos, ha ido a realizar unas confirmaciones eficientes el pasado día 28, como podemos apreciar en la imagen, antes de la reunión de la FED, antes de la decisión de tipos de la FED, y ha sido rechazado en firme. Atentos a este rechazo en firme porque el mensaje de los grandes inversores es muy claro. De momento esta confirmación sirve y mientras no cotice de nuevo por encima de la directriz y por encima del refugio de mediano plazo del 1,1135, en secuencias diarias, en secuencias de mediano plazo, las presiones alcistas en el euro dólar están totalmente vetadas. Como vemos, a la postre, en el día de hoy, presiones también por debajo ya del 1,1026, si es que al final consigue cerrar por debajo del mismo, como ya hemos comentado, será clave y determinante en la evolución del euro dólar en los primeros compases de semana. Desde su arranque anual, desde la zona del 1,21, sigue en negativo la cotización del euro dólar con unas pérdidas de un 8,97%, casi un 9%. Pérdidas moderadas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que ya solo nos quedan 2 meses de negociación de este año 2015. La señora Yellen, en el comunicado después de la decisión de tipos de interés, no dijo nada nuevo, realmente se limitó a plasmar lo de reuniones anteriores y lo que sí dejó es una puerta abierta a lo que es una posible subida de tasa de interés antes de que termine el año, es decir, en el mes de noviembre o bien en el mes de diciembre. Veremos a ver si en la reunión del mes de diciembre se atreve la FED
a subir tasa de interés. Realmente, en el último medio año, los datos macro desde el Reino Unido se han enfriado un poco, ya no es la escalada que habíamos visto desde prácticamente mediados del año 2013, que habían sido datos muy buenos de empleo, de PIB, en fin, de IPC. Desde hace medio año para acá hay un poquito de enfriamiento en la economía americana y veremos a ver si se atreve en la próxima reunión o no antes de que acabe este año 2015. A ello estaremos muy atentos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Desde un punto de vista técnico, vamos ya con la colocación de niveles en la cotización del euro-dólar. Expandimos un poquito el gráfico y le colocamos, como siempre, en primer lugar las resistencias y después le colocaremos los soportes. Si hoy viernes 30 de octubre al final la cotización cierra por debajo del 1.1326, será la primera fuerza de resistencia que se encuentre la cotización en los primeros compases de la semana que viene. Estaremos muy atentos a ello. Si consigue remontar y apoyar en esta pieza, alimentaría presiones alcistas, buscando de nuevo la directriz, que es la pieza que le ha cerrado el paso esta semana. Atentos al detalle, después de probarla, rechazar hasta el 1.1135, quebrarla en la jornada del día 23 de octubre, ha ido a realizar sus confirmaciones y de momento es lo que manda desde un punto de vista técnico. El nivel del 1.1135 lo vamos a delimitar como principal resistencia de semana, al confluir prácticamente la doble barrera, principal resistencia de semana 1.1135. Solamente el derribo de esta doble barrera alimentaría presiones alcistas potentes para la semana que viene, hasta una congestión de mediano plazo como siguiente resistencia 1.1250. El quiebre de esta pieza le imprimiría más presiones a la cotización del euro-dólar alcistas para alcanzar el 1.1326. Refugio de mediano plazo a más de 300 puntos de la situación actual. No le colocamos más resistencias a la cotización del par. Si hoy viernes al final termina por debajo del 1.1326 y en el comienzo de semana no es capaz de pelearlo y no es capaz de remontar esta pieza, alimentará presiones bajistas desde un punto de vista técnico. El primer soporte importante lo tenemos en el 1.0891 y medio, 1.0892, eficazmente respetado en esta semana que estamos a punto de terminar. Si le abre la puerta el 1.0891, le imprimirá presiones bajistas, buscando otro nivel de la misma categoría que la anterior, en el 1.0768 y medio, 1.0769, y quebrada esta pieza le imprimiría ya las presiones bajistas suficientes para alcanzar el muro que le está salvando en el año 2015 en el 1.0609 en secuencias de largos y muy largos plazos. Recordemos que ha cotizado por debajo de este muro, evidentemente, pero en secuencias de largo plazo es lo que le salva la vida en este año 2015. Para la negociación inmediata, en el arranque semanal, el 1.1026 por segunda semana consecutiva tendrá la clave de mercado. Recuerden también que nuestros análisis intradiarios en formato de vídeo y en formato de texto, que ustedes pueden disfrutarlos de forma gratuita a través de nuestra página web a partir de las 6:30 GMT, de las 7:30 del horario español, antes incluso, está colocado siempre el vídeo y el formato de texto entre estas piezas con gestiones de mediano, de largo, de muy largo, niveles de corto estructurados. Entre estas piezas después irán colocados las piezas intermedias para la negociación intradiaria para que nos ayuden a tomar decisiones entre estos refugios históricos más importantes. Bien, pues acabamos con la cotización del euro dólar y vamos a ver la cotización del dólar yen. Como siempre les comento, el vídeo tiene una hora de duración aproximadamente, minutos arriba, minutos abajo. Si no quieren ver el vídeo completo, les detallo a continuación el orden de aparición de los principales pares de divisas y los productos que vamos a analizar. En primer lugar hemos visto el euro dólar, en segundo lugar veremos el dólar yen, en tercer lugar el dólar franco suizo, en cuarto libra dólar, quinto AUD USD y en sexto lugar el euro yen. De una forma más rápida veremos también la cotización de libra yen y dólar CAD.
y después analizaremos de una forma muy escueta y rápida la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX central alemán y para finalizar también le daremos un vistazo rapidito a la cotización del oro. Recuerden que los principales pares de divisas, los 6 primeros, se analizan todos los días en formato de vídeo a primera hora de la mañana y los secundarios, el oro, el petróleo y el DAX central alemán los analizamos en nuestra sala de trading en sesión europea y también en FX Street a partir de las 13:30 GMT, 14:30 del horario español. Ustedes pueden disfrutar también de esos pares de divisas secundarios y de esos productos. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen. La imagen es muy clara, le faltan fuerzas para llegar al refugio histórico más importante que tiene la cotización cercano en los 121,84. Se queda a mitad de camino y en los últimos compases de semana la congestión de mediano de los 121,12. Recuerden que este nivel le ha impedido el paso prácticamente durante 2 meses consecutivos y en esta semana, como vemos la semana pasada incluso, respiró un poquito por encima, pero le cuesta consolidar. Cada vez que llega le cuesta y sobre todo en los últimos compases de semana. Le ha impedido el paso siempre que ha llegado. El detalle importante que nos deja esta semana es que no ha vuelto a llegar a su precio de apertura anual. Esto quiere decir que las órdenes compradoras se están imponiendo ya un poquito por encima de su precio de apertura anual de los 119,70. Repito, detalle muy importante a tener en cuenta porque si nos partiera la semana que viene niveles superiores adquiriría presiones alcistas la cotización del dólar yen. Le tiramos como siempre los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización esta semana, que estamos a punto de terminar. Como vemos, la semana inició su andadura en la zona de los 121,50 y va a terminar con unas pérdidas de mínimas a moderadas de un 0,68%. Desde el día 1 de octubre, recordemos que el precio de apertura mensual lo tuvo prácticamente sobre su precio de apertura anual y va a cerrar con unas ganancias pues mínimas, prácticamente de un 0,64% este mes de octubre, unas ganancias mínimas en términos intramensuales. Y bueno, desde el precio de apertura anual, ganancias totalmente insignificantes de un 0,80% marca en estos momentos la cotización del dólar yen. La semana que viene estaremos sobre todo muy expectantes porque el dólar yen siempre es un cruce muy sensible a los datos de empleo USA, a cualquier dato macro que llegue desde USA, evidentemente, pero sobre todo a los datos de empleo que se van a publicar el viernes día 6 en horarios de apertura americana. Nos trasladamos ya a temporalidad trimestral para ver las lecturas en estas secuencias, en estas corrientes generales. Recordemos que la directriz bajista de muy largo fue partida al alza el primer trimestre del año 2013 y desde entonces lo único que ha hecho ha sido ascender y, como siempre, detallamos que los trimestres bajistas son muy inferiores en potencia a los alcistas. Es decir, durante todo este año 2015 lo único que está teniendo la cotización del dólar yen es un periodo de consolidación. No hay ninguna corrección durante todo este año 2015, simplemente se limita a consolidar siempre merodeando y rondando su precio de apertura anual de los 119,70. Detalle muy importante a tener en cuenta y sobre todo si tuviéramos ya algún quiebre de estos máximos de los últimos tiempos porque nos anunciaría progresiones al alza más potentes para el dólar yen. Continuamos con el gráfico de temporalidad mensual. Lo vemos perfectamente como su precio de apertura anual en los 119,70 lo tiene estructurado como eje central de operaciones durante todo el año 2015. Absolutamente menos 2 meses, los demás meses siempre ha probado la fuerza del precio de apertura anual, no ha tenido fuerzas para desprenderse a la baja con fuerza y tampoco ha tenido fuerzas para partir la primera congestión histórica potente que tenemos por la parte de arriba en el nivel de los 127 días. Siempre vuelve a su precio de apertura anual. Tampoco ha tenido fuerzas durante todo el año para partir a la baja la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde mediados del año 2012, ya desde hace 3 años atrás. No ha tenido fuerzas porque siempre le da el apoyo su precio de apertura anual. Ha amenazado la directriz, como vemos, sobre todo en el mes de agosto y este mes de octubre también
muy próximo, pero ni siquiera llegó a tocarla. Las órdenes compradoras siempre se han impuesto a las vendedoras un poquito antes de llegar a la directriz. Denota, sin duda alguna, fortaleza desde un punto de vista técnico para la cotización del par. Recordemos que también tenemos un discurso del señor Kuroda en la sesión asiática del viernes próximo. Hemos tenido también reunión del Banco Central japonés esta semana, que hemos terminado. La tasa de interés la siguen dejando en el 0,10% y el Banco Central japonés lo único que se ha limitado a decir es que las extensiones de liquidez, la implementación de activos en la economía nipona va a seguir al menos durante el año 2016. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional, poquito, simplemente ver cómo lleva muchísimas semanas imantada la cotización totalmente en su precio de apertura anual. Intenta despegarse, pero por la parte de arriba tiene una pieza importantísima, los 121,84. Hasta que no derribe esta pieza, que siempre es clave cada vez que llega la cotización a ella, ejerciendo fuerza de soporte o bien de resistencia, mientras no respire con claridad por encima de los 121,84, vamos a considerar que la cotización del dólar yen sigue en el radio de influencia de su precio de apertura anual de los 119,70. Temporalidad diaria. De temporalidad diaria, poquito, simplemente ver el rango en el que se ha movido la cotización del dólar yen. Incapaz de probar su punto de partida anual en los 119,70 y también incapaz de llegar al refugio de los 121,84. Queda prácticamente en terreno de nadie. Se quedará a dormir el fin de semana en la zona de los 120,60 aproximadamente y estas dos piezas para el arranque semanal serán vitales. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Como siempre comentamos, el colocarle los niveles de resistencia y de soporte en una temporalidad de 4 horas no es por nada especial, sino simplemente por cuestiones visuales, puesto que estos niveles que se colocan son los mismos para trabajarlos en temporalidad de 5 minutos, de 4 horas o temporalidad diaria o semanal, evidentemente con distintas estructuras y con distintas gestiones de recorridos en puntos, pero los niveles no varían. Y entre estos niveles, pues luego irán los niveles intermedios para la negociación intradiaria. Por la parte de arriba, primera resistencia, refugio de mediano 121,12, primera pieza a batir. Si lo consigue la cotización, alimentaría presiones alcistas para alcanzar los 121,84, principal resistencia de semana. Partida la principal resistencia de semana en secuencias cortas, le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto, en los 122,92. Y esta pieza, con su quiebre, le abriría la puerta para alcanzar la zona de los 124, exactamente en los 123,99, nos aparece otro refugio de mediano largo que sería también resistencia importante para la semana que viene. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a los 121,12, porque si no puede remontar los 121,12, le imprimirá presiones bajistas para buscar otra vez refugio en su precio de apertura anual, 119,70. Si consigue partir en secuencias cortas, el precio de apertura anual le imprimiría presiones bajistas hacia un nivel de corto, en los 118,69. Ya nos aparece la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde mediados del año 2012 y una congestión de mediano largo en los 117,57. Lo vamos a delimitar como último soporte y principal para la semana que viene. Para la negociación inmediata, desde un punto de vista técnico, por la parte de arriba, 121,12, por la parte de abajo, precio de apertura anual como primera pieza de soporte, 119,70. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, el señor Kuroda, en su conferencia de prensa, en su intervención, y también esos datos de empleo de Estados Unidos en la jornada del viernes serán vitales para seguir la evolución del paro. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo, choque frontal con su precio de apertura anual en los 0,9943. De momento los inversores le cierran el paso en su arranque anual y es lo que manda sobre la cotización desde un punto de vista técnico en las últimas jornadas.
Como vemos, desde su punto de arranque semanal, la cotización del dólar franco suizo inició su andadura el domingo, día 25 por la noche, sobre la congestión de mediano de los 0,9780, un poquito por encima, y va a terminar con unas ganancias moderadas de un 0,95%, casi un 1%. Desde su punto de arranque del mes de octubre, que tuvo su punto de arranque también sobre el refugio de mediano, el poder de los refugios, como siempre, patentes y evidentes, 0,9779, consigue unas ganancias de un 1%, un 1,03%, más o menos igual que las ganancias semanales, solo que en espacio semanal son ganancias de moderadas a abultadas y en términos mensuales son ganancias de insignificantes a mínimas. Vamos a una temporalidad trimestral y vamos a apreciar, como siempre, las lecturas más importantes en estas temporalidades superiores. La directriz bajista de muy largo plazo sigue dominando junto con la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Incapaz, de momento, la cotización de desprenderse con claridad en temporalidades superiores. Recordemos que tenemos el quiebre de la congestión de muy largo en el cuarto trimestre del año pasado, 2014, y desde entonces lo único que ha hecho la cotización es pelear con ella, en pelear con la congestión y encontrar apoyo siempre en la directriz bajista de muy largo plazo. Es el detalle más importante que nos va a dejar en este año 2015 la cotización del libra dólar. Si cerrara el trimestre, es decir, el 31 de diciembre por encima de los 0,9680, ya serían detalles mayúsculos que deberíamos de tener en cuenta. Debe de venir alimentado, la presión alcista del dólar franco suizo debe de venir alimentada por aspectos macroeconómicos y fundamentales. Si por fin se decide la FED a subir tasa de interés, entonces sí que ya buscaríamos despegues al alza potentes en secuencias de largos y muy largos plazos. Nos vamos a un gráfico diario en temporalidad mensual y semanal, no vamos a destacar nada más esta semana, y vemos el choque frontal del día 28 y el día 29 con el precio de apertura anual. De momento le cierra el paso y la imagen es muy clara. Es la barrera que tiene que abrirle el paso para que continúe al alza y le haga una visita a la paridad 1 a 1. La congestión nos pasa en los 0,9998. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para este cruce. Comprimimos un poquito el gráfico para ver más en detalle los niveles. Por la parte de arriba tenemos una pieza de mediano plazo que en los últimos compases de semana le está cerrando el paso en los 0,9918, muy cerquita al precio de apertura anual. Si le abre la puerta al precio de apertura anual, tenemos la paridad 1 a 1. La paridad 1 a 1 la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. El quiebre de la paridad 1 a 1 alimentaría presiones alcistas potentes. La próxima congestión histórica que nos aparece de mediano largo en el 1,0184. Como vemos, bastante alejado de la situación actual, a unos 300 puntitos de la situación actual. Última R para la semana que viene. Atentos por la parte de abajo porque si no consigue remontar su punto de apertura anual, alimentará presiones bajistas, buscando de nuevo el refugio de mediano como primer soporte en los 0,9779. El principal soporte de semana viene delimitado por el refugio histórico de muy largo plazo. Ya lo hemos visto, 0,9680 en temporalidad trimestral, la importancia del mismo nivel de soporte clave para la semana que viene, el más importante. Y tenemos otro en un refugio de mediano plazo en los 0,9552, a más de 300 puntos, a 330 puntos exactamente, de momento no le colocamos más. Para la negociación de arranque semanal, por la parte de arriba, vigilando con lupa el precio de apertura anual, la imagen es muy clara, 0,9943. Por la parte de abajo le abriría presiones bajistas en caso de derribar en secuencias cortas los 0,9779.
Continuamos con la cotización de libra dólar, lectura de esta semana para la cotización del par, que como vemos a la postre se va a quedar a dormir un poquito por debajo del refugio más potente histórico que tiene cercano, que le está cerrando el paso en los últimos compases de semana en el 1,5465. Eficaz, como siempre, impecable, le cierra el paso y para la semana que viene en el arranque semanal va a ser determinante. Desde un punto de vista técnico nos deja el quiebre de la directriz alcista de corto plazo con sus confirmaciones y sus recorridos eficientes de cortito plazo hasta la zona del 1,5240. La tiramos a la basura porque la semana que viene, quebrada y confirmada, ya no nos será de utilidad. Desde el punto de arranque semanal, la cotización de libra dólar el día 25 por la noche, el domingo pasado, inició su andadura en el nivel un poquito por encima del 1,53, en el 1,5319, y va a terminar con unas ganancias mínimas, de mínimas a moderadas de un 0,68%. Desde el día 1 de octubre, ganancias abultadas. Desde su punto de arranque, como vemos, va a terminar con un 1,96%. Ganancias abultadas, casi un 2% en términos intramensuales, y desde su precio de apertura anual, recordemos, en el 1,5579 mantiene unas pérdidas insignificantes totalmente de un 1%. Bien, la herramienta de avances porcentuales, como siempre le detallamos, muy utilizada por los grandes inversores. A los pequeños inversores lo que nos queda para ganar dinero en el mercado es seguirle el rastro a los grandes inversores, y si los grandes inversores utilizan la herramienta de avances porcentuales, a los pequeños no nos queda otra que utilizarla. Comenzamos el análisis en temporalidad trimestral de libra dólar, como siempre. Detallamos los 4 trimestres del presente año 2015. Lo único que hace es girar en torno al 1,5465, nivel que le está cerrando el paso en los últimos compases de semana. La directriz alcista de muy largo plazo, como vemos, ha sido partida este año en el primer trimestre, ha sido confirmada en el tercero, y desde un punto de vista técnico es lo que manda. Y mientras esta doble barrera no sea perforada al alza, no vamos a pensar en presiones alcistas potentes para el libra dólar en lo que resta de este año 2015. Recordemos que tenemos decisión de tipos de interés la semana que viene por parte del Banco Central inglés. Si hubiera una subida de tasa de interés, evidentemente el aspecto técnico de la directriz y del refugio de mediano serían batidos al alza con fuerza, y se posicionaría de nuevo por encima de esta doble barrera que está siendo vital durante todo este año. Recuerden que el jueves de la semana que viene, como siempre, desde Forex Índices a través de FX Street, pues realizaremos la cobertura en vivo de la reunión del Banco Central Inglés, analizando como siempre los principales cruces con la libra esterlina, y también haremos los comentarios pertinentes pues de esa toma de decisiones por parte del Banco Central Inglés. Hacemos la lectura en temporalidad mensual. Absolutamente todos los meses del año ha tocado su precio de apertura anual, enero, febrero, marzo, abril, en definitiva. Los inversores están totalmente indecisos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, y ello lo refleja el aspecto técnico pegado totalmente durante todos los meses del año en su punto de arranque anual en el 1,5579. En estos últimos 2 meses de negociación, la cotización está presionada, como vemos, por la congestión histórica, por el precio de apertura anual y por la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en enero del año 2009. Son los aspectos más importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual. De temporalidad semanal no destacamos ningún detalle más. Vamos a una temporalidad diaria, simplemente para ver cómo en todo el mes de octubre la congestión de muy largo del 1,5465 la ha probado en varias ocasiones, y atentos porque en estos últimos compases de semana le está cerrando el paso claramente, para ver evoluciones alcistas la semana que viene por encima del 1,5465. Desde un punto de vista técnico le va a ser complicado. Tiene que venir el derribo de esta pieza en secuencias cortas, tiene que venir alimentado por algún aspecto macroeconómico y fundamental. Desde un punto de vista
puramente técnico no le va a ser fácil remontarlo, puesto que en jornadas anteriores le ha cerrado el paso y hoy, como vemos, ha realizado un mínimo inferior a los anteriores, chocando frontalmente con el nivel del 1,5465. Colocación de niveles. La primera resistencia, como vemos en la imagen, 1,5465. Es la primera pieza que tiene que remontar y en la que tiene que apoyar para que le imprima presiones alcistas. R delimitada en un refugio de mediano-largo plazo, 1,5541. La principal resistencia de semana viene delimitada por el precio de apertura anual en el 1,5579. También viene acompañada por la directriz alcista de muy largo plazo. Principal R para la semana que viene, 1,5579. La siguiente en un refugio de mediano plazo, 1,5676. Otra de la misma categoría la topamos en el 1,5748. No le colocamos más a 330 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos muy atentos al 1,5465, porque si en los primeros compases de semana va a buscar el muro y no consigue remontarlo, alimentará presiones bajistas, buscando una congestión de mediano como primer soporte a batir, 1,5365. Siguiente soporte, refugio de mediano, 1,5276. El siguiente y principal de semana de la misma categoría que los anteriores, en el 1,5200 con implicaciones psicológicas 0,0 y el último cercano al 1,51 exactamente en el 1,5103, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, vital será el nivel del 1,5465. Seguimos con la cotización del AUD-USD. La semana pasada la cotización del AUD-USD terminó encerrada entre la directriz alcista de muy largo plazo, que le estuvo salvando durante varios días consecutivos, y por la parte de arriba, siempre cerrándole el paso, la congestión y la directriz bajista de muy largo plazo. Como vemos, esta semana nos ha partido en secuencias cortas la directriz alcista de muy largo plazo con sus confirmaciones y sus recorridos. Un IPC por debajo de lo esperado le hizo daño a la cotización del AUD-USD y, como vemos también en la sesión americana, con esa decisión de tipos de la FED y los comentarios de la señora Yellen, nos ha llevado al AUD-USD a este nivel de corto, en los 0,7111. 0,7111 que lo tiene ya alquilado como eje central de operaciones y estructura un rango de corto plazo. Tiene que abandonar este nivel de corto plazo para que nos oriente de movimientos definidos. Desde el día 1 de octubre inició su andadura el día 1 de octubre en la cotización en la zona psicológica de los 0,70, va a marcar unos rendimientos positivos de un 1,64%, rendimientos de mínimos a moderados en términos intramensuales. Desde que inició el día 25, domingo por la noche, la cotización por encima de la directriz de muy largo va a acabar con unos retrocesos de un 1,29%, retrocesos de moderados a abultados en términos intrasemanales. Lectura en temporalidad trimestral es donde nos deja los detalles más importantes el AUD-USD. Recuerden que la cotización del AUD-USD pelea con la directriz bajista de muy largo plazo, como vemos, quebrada al alza en el tercer trimestre del año 2010, pero nunca confirmada. Pelea con la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 con el punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. La tenemos partida, estaría realizando sus confirmaciones y atentos a esta doble barrera, tanto la bajista como la alcista, porque en este trimestre la vela es muy clara, está chocando con las dos resistencias que forman estas dos directrices y mientras estas dos directrices no sean partidas al alza, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas en el AUD-USD en secuencias de muy largo plazo.
Por la parte de abajo tenemos el refugio histórico de muy largo plazo que le salva la vida en los 0,6908, el refugio histórico más importante que tiene la UCSD a lo largo de los últimos años. Le salva la vida impecablemente y necesitamos que le abra la puerta si queremos ver presiones bajistas para la cotización de la UCSD de continuación. Vistazo rápido en temporalidad mensual. También expandimos el gráfico porque lo que nos interesa nos lo ofrece desde un punto de vista técnico las 3 velas mensuales de los últimos 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Como vemos en la imagen, siempre le cierra el paso la directriz bajista de muy largo plazo aliada con una congestión de largo en el nivel de los 0,7327. La imagen es muy clara, solamente tiene que abrirle la puerta a los 0,6908 para que le alimente presiones bajistas potentes. Aquí en temporalidad semanal apreciamos perfectamente el respeto milimétrico que tuvimos a principios del mes de septiembre del refugio de muy largo plazo de los 0,6908 y lo único que hace la cotización, si nos fijamos en la imagen, es chocar con la directriz alcista de muy largo y con la directriz bajista de muy largo también por la parte de arriba, es decir, pelea esta triple barrera histórica, las 3 de muy largo plazo, y entre ellas se debate la salida de la cotización de una forma potente en temporalidades grandes por encima de los 0,7327 o por debajo de los 0,6908 es lo único que puede alimentar presiones en largos plazos. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria. Los detalles de la directriz y la congestión, cómo le cierra el paso durante varias jornadas consecutivas, cómo encuentra apoyo, salvavidas en la directriz de muy largo plazo también durante varias jornadas consecutivas y detalle importante es que el cierre semanal y el cierre del mes de octubre sea por debajo de la directriz alcista de muy largo. Repito, detalle importante desde un punto de vista técnico. Y a tiro de bala tenemos ya los 0,6908 que el pasado día 4 de septiembre le sirvió de salvavidas. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Por la parte de arriba estaremos atentos a los apoyos que pueda encontrar en el nivel de corto de los 0,7111. Si estos apoyos son firmes, alimentaría presiones alcistas. Para toparse con la directriz alcista de muy largo, nos pasaría la semana que viene en la zona de los 0,72, dependiendo del día, un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero en la zona de los 0,72. El quiebre de esta zona alimentaría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la congestión de largo plazo de los 0,7327, principal R de semana, y el quiebre de esta pieza ya le imprimiría presiones alcistas potentes para buscar la barrera psicológica de los 0,75. Tenemos un nivel de corto configurado en los 0,7507. Por la parte de abajo, el nivel de corto, como hemos comentado, será vital. Si entra en presiones bajistas del mismo, alimentará esas presiones buscando la barrera psicológica de los 0,70. Ejercería fuerza de soporte, la barrera de los 0,70. Y si consigue desprenderse a la baja de esta barrera psicológica, iríamos buscando de nuevo los 0,6908. Refugio de muy largo, de momento le salva la vida en este año 2015. Si partiera los 0,6908, tan solo un nivel de corto, tenemos ya como último soporte en los 0,6794. Para la negociación en el arranque semanal, muy expectantes, estaremos a los 0,7111. Continuamos con la cotización del euro-yen. Muy atentos a los aspectos técnicos que nos deja la cotización de este cruce. Por la parte de arriba le cierra el paso, el refugio histórico que le había salvado desde prácticamente el mes de septiembre. Nos lo ha partido en temporalidades cortas. Cuidado con estos rechazos en firme. La intención de los inversores de momento está muy clara por la parte de arriba, le cierra el paso.
Por la parte de abajo, el eje inclinado alcista de muy largo plazo le da el pábulo, ya le salvó de caídas en este año 2015 superiores. Atentos, le da el pábulo en estos finales de semana y va a ser la pieza vital. Nos pasaría la semana que viene en el arranque semanal en la zona de los 132,60. Por la parte de abajo, como vemos esta semana, el refugio de mediano de los 131,82 ha sido vital para salvarle al euro-yen de caídas superiores. Desde el día 1 de octubre, la cotización del euro-yen va a terminar con unas pérdidas, desde el día 1 de octubre, con unas pérdidas de moderadas, de mínimas a moderadas, de un 0,96%. Desde el arranque semanal, día 25, recordemos que se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en el refugio de muy largo de los 133,51, va a terminar con unas pérdidas de un 0,80%. Temporalidad trimestral y lectura en estas temporalidades superiores, imantada totalmente la cotización en el eje inclinado alcista de muy largo y el refugio de la misma categoría de los 133,51. Pelea con estas dos piezas, como vemos, durante todo el año 2015, y si la cotización no encuentra apoyos en estas dos piezas, alimentará presiones bajistas, sobre todo si entráramos ya en rechazos firmes de estas dos piezas para secuencias cortas. La única salvación que tiene el euro-yen desde un punto de vista técnico es que encuentre apoyos en el refugio histórico y en el eje inclinado alcista de muy largo plazo en los 133,51. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, detalles importantes: la congestión de largo por la parte de arriba en los 139,41, como vemos, varios meses consecutivos le ha cerrado el paso, y por la parte de abajo siempre encuentra apoyos en el refugio de los 133,51 y sobre todo en el eje inclinado alcista. Atentos, porque es quien tiene que abrirle la puerta para que alcance de nuevo los 126,97. Ninguna lectura más de temporalidad mensual. Temporalidad diaria. Nos queda alejada la directriz bajista de mediano plazo que se configura desde el pasado día 4 de junio. Como vemos, nos queda alejada esta directriz. Se ha acercado en jornadas anteriores, pero como vemos no ha tenido ni siquiera ímpetu para darle un golpe, para probar la fuerza de la misma. Encerrada la cotización, como podemos apreciar en la imagen, entre el refugio de mediano de los 131,82 y el de muy largo de los 133,51, teniendo como eje inclinado esta antigua directriz alcista. Estructura técnica perfecta en el euro-yen y estas piezas serán vitales. Colocación de niveles para la semana que viene en la cotización de este cruce. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, vital será los 133,51, y mientras esta pieza no sea perforada en secuencias cortas, nada que pensar de presiones alcistas para el euro-yen. 133,51, primera pieza de resistencia. Si consigue quebrarla, iniciaríamos presiones alcistas para alcanzar un nivel de corto en los 134,59. El quiebre de esta pieza alimentaría más presiones alcistas buscando la congestión de mediano largo de los 135,34. Vamos a delimitar esta pieza como principal resistencia de semana, y la última se la colocamos en una congestión de mediano en los 136,15. Última pieza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, tiene que abrirle la puerta esta pieza. Mientras no le abra la puerta, nada que pensar de presiones bajistas. 132,55 nos pasarían los primeros compases de semana. Si le abre la puerta, iríamos directamente a un refugio de mediano en los 131,82. Eficaz esta semana. Lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene, 131,82. Como vemos, a menos de 100 puntos de la situación actual. Soporte intermedio, 130,64. Atentos a esta pieza de cortito plazo, porque su quiebre alimentaría presiones bajistas buscando la barrera psicológica de los 130, en primer lugar, que ejercería un poquito de fuerza de resistencia, y en último lugar, el refugio de mediano de los 129,47.
no le colocamos más. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, por la parte de arriba, primera R, 133.51, primera pieza de soporte, 132.55. Bien, terminamos con los principales pares de divisas. Vamos a ver los secundarios. Vamos a apreciar en primer lugar la cotización de libra-yen, luego veremos el dólar CAD, el petróleo, crudo Brent ligero, DAX Etra y el oro. Vamos con la cotización de libra-yen, le echamos un vistazo en temporalidad mensual para recordar que la cotización está encerrada entre el precio de apertura anual, que lo está golpeando en los últimos compases de semana, en los 186.50 y por la parte de abajo le da el apoyo la congestión histórica de largo plazo de los 181.01. Encerrada el mes de septiembre y el mes de octubre, como vemos, la cotización tiene que partir una de estas dos piezas para que alimente presiones la semana que viene. La directriz, como vemos, desde un punto de vista técnico, está partida, la cotización está por debajo y solamente tendremos salvación para la cotización de libra-yen de caídas superiores si consigue remontar el precio de apertura anual desde un punto de vista técnico y si el Banco Central inglés decidiera subir tasa de interés de ese 0,50% en el que mantiene actualmente. Nos vamos directamente ya a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las piezas para la semana que viene. Colocada una directriz alcista de corto plazo. Como vemos, se nos genera desde principios del mes de octubre, desde el día 2 de octubre, con el punto de configuración el día 13 de octubre en la apertura americana. Atentos a esta directriz porque desde un punto de vista técnico será clave para negociaciones de corto plazo. Por la parte de arriba la imagen es muy clara. Queda encerrada la cotización este fin de semana entre el precio de apertura anual que le cierra el paso y la congestión de largo plazo de los 186.07. Estas dos piezas serán vitales. Si encuentra apoyos en su precio de apertura anual, 186.50, alimentaría presiones alcistas. Dos resistencias en dos congestiones de mediano plazo, 187.84 y 189.34. Quebrada esta pieza, ya le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la barrera psicológica de los 190.00. No le colocamos más a 300 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de abajo a los 186.07. Si sufre rechazos, la cotización de los 186.07 le imprimirá presiones bajistas para encontrarse con el principal soporte de semana, 184.35 y la directriz alcista de corto plazo. En alianza formarán el principal soporte de semana. Partida esta doble barrera alimentaría más presiones bajistas hasta la zona de los 183. 183.07, refugio de mediano a 300 puntos de la situación actual, última pieza de soporte. El precio de apertura anual desde un punto de vista técnico y la congestión de largo de los 186.07 serán vitales en el arranque semanal. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, el BOE tiene la batuta sobre la cotización de libra-yen. Continuamos con la cotización del dólar CAD, temporalidad trimestral para apreciar el comportamiento de la cotización en los últimos 2 años. Como vemos, partiendo al alza la directriz bajista de muy largo a principios del año 2014 y como vemos a últimos de este año 2015 avances potentes. Mientras no vuelva a perder el 1,2638 nos olvidaremos totalmente de presiones bajistas en secuencias de largos y muy largos plazos para la cotización del dólar CAD. En caso de que la Fed decidiera subir tipos de interés, iría buscando el refugio importante que tiene por la parte de arriba, prácticamente la barrera psicológica del 1,40, exactamente en el 1,4029. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual también a la cotización del dólar CAD, más que nada para ver la imagen que nos deja entre estas dos congestiones históricas de largo plazo. 1,3094 por la parte de abajo y 1,3496 por la parte de arriba. Lleva 3 meses introducida la cotización entre estas dos piezas que serán vitales
en largos plazos. Colocación de niveles. Llamamos la atención sobre el quiebre, la confirmación de la directriz alcista de cortito plazo, quebrada confirmada, la tiramos a la basura. Y como vemos, la cotización se nos va a quedar a dormir sobre el refugio de largo del 1.3094, que será clave para la apertura semanal. Si consigue encontrar apoyos, y solo si consigue encontrar apoyos en el 1.3094, le imprimiría presiones alcistas. Refugio de mediano como resistencia en el 1.3335. La última resistencia y principal de semana en la barrera psicológica del 1.35, la congestión nos pasa 4 puntitos por debajo en el 1.3496. No le colocamos más. Por la parte de abajo, atentos a rechazos del refugio de largo plazo del 1.3094. Si estos rechazos que está teniendo en los últimos compases de la presente semana se acentúan en los primeros compases de la semana que viene, le imprimirá presiones bajistas para alcanzar de nuevo la barrera psicológica del 1.30. La congestión pasa en el 1.3002. Partido a la baja, nos vamos directamente al principal soporte de semana. Nivel de corto que confluye con la directriz alcista de mediano plazo, quebrada pero nunca confirmada. 1.2894. Atentos a esta doble barrera porque será la principal pieza de soporte. Y el último, refugio de mediano en el 1.2776. Como vemos, bastante alejado de la situación actual. En los primeros compases de semana, esta congestión de largo tiene la llave 1.3094. El comportamiento de la cotización sobre ella será determinante. Bien, vistazo rápido a la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Colocación de niveles única y exclusivamente. Por la parte de arriba, la barrera psicológica de los $50 por barril está siendo clave en los últimos compases de semana. Si la semana que viene queremos ver presiones alcistas en el crudo Brent, tiene que encontrar apoyos, posicionarse por encima y encontrar apoyos para que le alimente presiones alcistas. La principal resistencia viene delimitada por una directriz bajista de corto y por un nivel de la misma categoría, 53.70, nivel que eficazmente respetó el pasado día 31 de agosto y eficazmente volvió a respetar el día 9 de octubre. Atentos al mismo. Por la parte de abajo, si no consigue remontar los $50 por barril, alimentará presiones bajistas para alcanzar un nivel de corto plazo como primera pieza de soporte en los 45.75. Y el último soporte muy alejado sobre la barrera psicológica de los $40, un poquito por debajo, en los 39.94. En definitiva, que la cotización del crudo Brent se la juega en los $50 por barril. Crudo ligero. El crudo ligero lo vamos a ver en una temporalidad diaria que apreciaremos mejor los detalles. El crudo ligero, como podemos ver en la imagen, le salva de caídas la congestión de muy largo plazo de los 43.35. Le da el apoyo desde principios del mes de septiembre y mientras circule por encima, nada de presiones bajistas. La primera R la tenemos en un nivel de corto, en los 48, un poquito por encima de los 48, en los 48.55. Partida esta pieza alimentaría presiones alcistas hasta los 51.96, que es la principal resistencia de semana, muy cerquita al precio de apertura anual en los 54.00. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, congestión de muy largo 43.35, nivel de corto junto a la barrera psicológica de los 40, principal soporte y último de semana. Continuamos con la cotización del DAX Xetra alemán. Cada día son más los seguidores de los análisis intradiarios que realizamos en Forex Índices, en la sala de trading de Forex Índices, todos los días en la apertura europea. El DAX Xetra alemán y el mapa de operaciones que configuramos por parte de nuestro equipo para el DAX, siempre muy efectivo. La directriz bajista de mediano plazo. Atentos a ella y atentos a la congestión de muy largo de los 11.010, porque serán piezas vitales. Mientras se mantenga por debajo la cotización del DAX, presiones alcistas potentes estarán vetadas. Si consigue partir al alza esta doble pieza, estas dos barreras, alimentará presiones alcistas ya con vistas al cierre anual. De temporalidad diaria no le
hacemos ningún detalle más, vamos a una temporalidad trimestral también para ver cómo en los últimos trimestres la cotización, como vemos desde el primer trimestre del año 2014, siempre encuentra el pábulo, el apoyo perfecto, trimestre tras trimestre, en los 9.484, mientras no ceda nada que pensar, de presiones bajistas potentes en largos y en muy largos plazos. Igual que por la parte de arriba tiene que abrirle la puerta los 11.010. La imagen lo dice absolutamente todo. Colocación de niveles para la semana que viene. La primera pieza de resistencia, 11.010, refugio de muy largo plazo. Si le abre la puerta, nos encontraremos con la directriz bajista de mediano plazo. Nos pasaría, dependiendo del día, en la zona de los 11.180. Partida al alza la directriz, ya tendríamos campos abiertos extensos hacia una congestión de mediano en los 11.779. Entre estos niveles irán implementados las piezas intermedias para la negociación intradiaria. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 10.597. Siguiente, refugio de mediano y principal soporte de semana, 10.249. Y el último soporte, cerquita a la barrera psicológica de los 10.000 puntos en los 10.037. Atentos, sobre todo, por la parte de arriba, con la congestión de muy largo y la directriz de mediano. Vamos a terminar con la cotización del oro. Temporalidad trimestral para refrescar la memoria y para recordar que la directriz de muy largo plazo, como vemos, partida, no ha sido capaz de remontarla, es decir, que seguimos en presiones bajistas de muy largo plazo. Por la parte de abajo nos queda un poquito alejado los 1.034, que será pieza vital en caso de que la ataque, igual que por la parte de arriba los 1.330. Colocación de niveles, directamente nos vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Si la cotización no cede en este refugio de mediano largo, 1138, alimentará presiones alcistas para toparse con el primer nivel de resistencia. Nivel de corto, 1163. Principal resistencia de semana, precio de apertura anual. Atentos al detalle que nos ha dejado el miércoles día 28 en momentos de reunión de la FED. Mensaje importante de los grandes inversores sobre el precio de apertura anual. 1184, principal R de semana. Y la última, refugio de mediano largo en los 1205, última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, si le abre la puerta, el refugio de mediano largo de los 1138 alimentará presiones bajistas hacia el último soporte y principal de semana de la misma categoría que la anterior, 1097, un poquito por debajo de los 1100 puntos. Para el oro, en el arranque semanal será vital los 1138. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 2 al 6 de noviembre del presente año 2015. En Forex Índices estamos para atenderles. Si tienen dudas, comentarios o necesitan buenos planes de negocio personalizados, de enseñanza, cualquier otro servicio, bien de pago o gratuito, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías. Muchísimas gracias por la atención prestada y a primera hora de la mañana desde Forex Índices, el lunes estaremos como siempre para la apertura europea. Muchísimas gracias y el lunes a primera hora estamos con todos ustedes.